¿Alguna vez te has preguntado qué pasó en el siglo XX? Bueno, pues ponte cómodo. Mi nombre es Jason Ventura Santana y esto es el bosquejo general del siglo XX. Este siglo fue pródigo de revoluciones político-sociales, muchas de las cuales condujeron a guerras civiles. Las más importantes fueron la Revolución Mexicana 1910 hasta el 1921, la cual inició tras la caída de la dictadura de Porfirio Díaz, la Revolución Rusa 1917 o Revolución de Octubre, la cual condujo al derrocamiento violento de la monarquía rusa. También estuvo la Revolución Cubana 1953 hasta el 1959, que comenzó como una guerra de guerrillas en contra del régimen militar de Fulgencio Batista en la isla caribeña. También estuvo la Revolución Cultural China 1966 hasta el 1976, liderada por Mao Zedong, contra los altos cargos del Partido Comunista. Dentro de este siglo ocurrieron las dos grandes guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, inició luego del asesinato de Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. La Segunda Guerra Mundial, que ocurrió en 1939 hasta el 1945, involucró a 23 países y se desarrolló en Europa, África, Asia, Oceanía y en los océanos Atlántico y Pacífico. Se le considera a la más sangrienta de la historia universal. A lo largo de este periodo se produjeron numerosos genocidios, motivados por cuestiones políticas, religiosas o étnicas, entre los cuales se destacan el genocidio armenio, 1915-1923, perpetrado por las fuerzas turcas que aún hoy en día lo niegan. El Holocausto judío, 1939-1945, llevado a cabo por las fuerzas de la Alemania nazi en contra del pueblo judío. Se encuentra también la Guerra Civil Española, 1936-1939, entre los cuales se enfrentaron las fuerzas conservadoras y las republicanas, luego de que los militares comandados por Francisco Franco dieran un golpe de Estado. Se conoce también el genocidio camboyano, 1975-1979, ocurrido en Camboya a partir del momento en que las guerrillas maoístas de Pol Pot se hicieron a la fuerza con el poder. El genocidio de Ruanda, 1994, en el que el porcentaje de la población de la etnia Hutu que estaba en el poder intentó aniquilar por completo a los otros del sector de la etnia Tutsi, matando un 75% de su población. Al término de la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas quedaron tan devastadas que se dieron la dirección política y económica del mundo a dos nuevas potencias enfrentadas, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Cada uno impulsó entre los demás países del mundo su modelo político-económico, el capitalismo y el socialismo, dando así paso a conflictos como la Guerra de Corea, 1950, hasta el 1953, la crisis de los misiles cubanos, 1962, la Guerra de Vietnam, 1965 hasta 1975, la Guerra Indo-Pakistaní, 1971. Todo esto se conoció como la Guerra Fría. Este siglo fue escenario de numerosas luchas sociales que abrieron las puertas a cambios significativos y a una sociedad más igualitaria, tales como el caso de las minorías negras o afroamericanas en los Estados Unidos, los movimientos de liberación femenina, la lucha por el reconocimiento de las comunidades homosexuales y de la reivindicación del legado indígena en el caso de América Latina. Es cierto que durante este siglo ocurrieron grandes catástrofes, pero la ciencia y la tecnología crecieron enormemente. Los principales hallazgos en esta materia son la televisión y las telecomunicaciones, las cuales permitieron el surgimiento de la sociedad de masas, los antibióticos y la ingeniería genética, lo cual alargó las expectativas de la vida humana, la energía atómica y la informática, cuyo avance fue tan vertiginoso que en menos de la mitad del siglo pasó de grandes calculadores voluminosos a computadores personales, la internet y teléfonos inteligentes. También el hombre llegó al espacio y a la luna por primera vez en el siglo XX, fruto de los esfuerzos competitivos de Estados Unidos y la Unión Soviética. El primer cosmonauta en el espacio fue el soviético Yuri Gagarin en 1961, mientras el primer hombre de la luna fue Neil Armstrong en 1969. Las causas que llevaron al siglo XX a conocerse como el siglo más duro de vivir fue por los diferentes conflictos políticos y sociales que ocurrieron en esa época. También que se debe recalcar que en este siglo comenzó la vanguardización,
por los avances en la tecnología, medicina y en la ciencia. También en el fin de la esclavitud en los llamados países subdesarrollados, la liberación de la mujer en la mayor parte de los países occidentales, pero más que todo por el creciente desarrollo de la industria, convirtiendo a varios países, entre ellos Estados Unidos, en potencias mundiales. Todo esto lo aleja de lo que fue el siglo XIX. Las principales características fueron la desaparición de los imperios coloniales y la afirmación de los estados nacionales independientes. Estados Unidos reemplazó a Gran Bretaña como la principal potencia de Occidente. La república como forma de gobierno, gobiernos dictatoriales que atentaron contra la vida y la libertad de las personas. El capitalismo se afirmó como sistema económico y social hegemónico. Hubo acelerados cambios tecnológicos, la explosión demográfica y la contaminación ambiental y el calentamiento global. Consecuencias: desaparecieron ciudades, vías férreas, carreteras, puentes y plantas industriales, así como se afectaron los campos más fértiles. Los vencidos, Alemania, debió aceptar la rendición incondicional y los aliados dividieron su territorio en 4 zonas de ocupación: norteamericana, inglesa, francesa y soviética. El número de muertos, según las cifras más aceptadas, llegó a 50 millones. También, gracias a este siglo, ocurrieron grandes avances tecnológicos. Dentro de los personajes más destacados del siglo XX se encuentran Albert Einstein, Adolf Hitler, Mahatma Gandhi, Ernesto Che Guevara, Winston Churchill, John Fitzgerald Kennedy, Martin Luther King, Nelson Mandela y Franklin Delano Roosevelt. Dicho todo esto, gracias por su atención. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.